Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras, los versículos 5 y 6. Capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Leamos todos el versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén, amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, que Él nos hable, que Él hable a nuestras vidas. Padre Celestial, muchas gracias, te adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Señor, no somos dignos de pedirte siquiera que nos hables, no somos dignos de escuchar tu voz, pero es tan grande tu bondad y tu amor, que así lo dispones, y hoy abro mi corazón y dispongo todo mi ser para escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Creo, mis amados hermanos, que sobra decirles que en la medida que puedan, no se vayan a distraer, no se retiren del templo por cosas que son minúsculas, salvo que usted tenga una emergencia, que se salga. Yo creo que es muy importante que mostremos reverencia al momento de escuchar la palabra del Señor. Creo que ese es uno de los anhelos que ustedes tienen, de venir a escuchar la palabra del Señor, de ver a los hermanos, de cantar las alabanzas al Señor. Es más, aprovecho para rectificar algo que dije la otra vez acerca del dispositivo móvil. Si usted lo va a usar para tomar nota o para algo muy urgente, puede hacerlo, mi amado hermano, con toda la libertad del caso, puede hacerlo. Pero si va a whatsappear o a estar en Facebook, por favor, yo le rogaría que mejor no. Pero mientras tanto, use su teléfono celular o su tablet, lo que tenga, el dispositivo móvil, si es para asuntos que tengan que ver con la palabra del Señor. ¿No se enojan conmigo porque les dije esto? ¿No? ¿Cierto que no? Ahora, en cuanto al tema que quiero compartirles en esta mañana, también espero que estén muy atentos, porque a mí personalmente me ministró mucho durante los últimos días en los que lo estuve preparando, permitiendo que el Señor me hablara, y sobre todo pude sentir como nunca el anhelo de prepararles un buen alimento. Espero que a ustedes les guste y que ustedes lo compartan además. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no es raro hablar con alguien que se ha resistido al mensaje del Evangelio hasta que le ocurre algo. ¿A ustedes les ha pasado eso? Que uno habla
con una persona del Evangelio y se resiste y se resiste y se resiste hasta que le pasa algo. La iglesia está llena de personas que llegaron a Cristo Jesús a través de algún tipo de dificultad que abrió su corazón al mensaje del Evangelio. Algunos por temas de salud, algunos por temas económicos, algunos por temas matrimoniales, por temas de hogar, por alguna circunstancia, porque perdió su trabajo, por alguna razón. Eso debe ser, es un motivo por el cual muchos han llegado, pero no debe quedarse en nuestros corazones en decir, es que yo sigo al Señor por agradecimiento. Uno sigue al Señor es por convicción. A partir de ahí entonces viene la convicción de que el Señor sí obró en la vida de uno y le permite a uno caminar no solamente amando sus mandamientos, sino confiando en sus promesas. Dios es misericordioso, yo lo creo así. Y Dios les ha permitido a muchos atravesar un profundo valle de sufrimiento o alguna pérdida para llevarlos al lugar donde recibieron el Evangelio. ¿Hay algún caso aquí que de alguien que haya vivido una situación difícil y que eso lo impulsó a llegar a aceptar el Evangelio y a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Alguno le ha pasado eso? Que tuvo que pasar por un tiempo de aflicción. Un hermano, hoy no voy a hablar mucho de las experiencias que yo he tenido, sino que voy a echar mano del testimonio de un hermano que me contó que en una ocasión visitó a un joven en el hospital que había escuchado y había rechazado el Evangelio durante muchos años, pero después de recibir un disparo y a duras penas escapó de la muerte, su exterior adusto, su exterior duro, su exterior de maloso, de esos que se creen intocables e invulnerables, se transformó en una persona amable y entonces recibió y confió en Cristo Jesús. ¿De qué está compuesto el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? ¿De qué está compuesto el cuerpo de Cristo? Está lleno de testimonios de creyentes que eran tibios hasta que sucedió algo traumático en sus vidas que los llevó a un punto en el que realmente se comprometieron a cambiar su desobediencia y tuvieron un acto de obediencia y de entrega a la voluntad de Dios. No tengo duda alguna de que, dada la oportunidad, cada uno de nosotros podría contar su propia historia a manera de testimonio de lo que Dios hizo para abrir nuestros ojos, para que miráramos el Evangelio, para quebrantar nuestra propia voluntad y que ya, aún siendo creyentes, llevarnos y someternos en algún área de nuestra vida a su voluntad, porque a veces dejamos ciertas cosas para manejarlas nosotros y otras se las entregamos al Señor. En una ocasión, un hombre vendió una propiedad, una casa muy hermosa, una mansión, y el comprador, muy alegre, firmaron contrato de compraventa, fueron a las autoridades, registraron el negocio, se pagaron, pero hubo una cláusula por allí que decía que el antiguo dueño, o sea, el vendedor, dejaba un clavo sin que incluyera en la venta de esa propiedad. El nuevo dueño dijo, pues yo no le veo ningún problema, yo estoy comprando una casa y no un clavo. Y así se hizo el negocio. De un momento para otro, todo cambió. Con los días, empezó a venir el nuevo dueño y entraba como Pedro por casa, se quitaba su gabán, se quitaba su sombrero y todo lo iba colgando ahí. Y el dueño actual decía, pero es que yo soy el dueño de esta casa, usted no puede entrar aquí sin mi permiso. Y él le dijo, usted tiene razón. El actual dueño le dijo, usted tiene razón,
Solo que acuérdese que en el contrato de compra-venta hubo una cláusula en la que me permitía tener este clavo aquí, por lo tanto ese clavo es propiedad mía. Y yo puedo entrar aquí cuantas veces quiera y yo puedo hacer en ese clavo todo lo que quiera. Piensen ustedes uno en su propia casa y que otro esté llegando, entrando y saliendo a ocupar ese lugar. A veces pasa así, que dejamos unas cosas damos unas cosas al Señor, las entregamos a su voluntad, pero otras las dejamos para nosotros, para manejarlas a nuestra propia voluntad, y no nos damos cuenta que cuando dejamos los asuntos que creemos nosotros manejables por nosotros mismos, es cuando el enemigo pesca en río revuelto y viene a tomar el control de nuestras vidas. Nada debe quedar bajo nuestra voluntad. Nuestra vida toda debe estar sometida a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. ¿Cuánto desearía, hermanos, que su mayor preocupación en este mismo momento fuera caminar con Dios de una manera consistente, permanente, como les sea posible? Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos en el que la avalancha de la oscuridad viene como una nube, como un pantano muy denso, del cual es difícil que una persona salga si se deja alcanzar por él. Ojalá, deseo que usted escuche ahora mismo la palabra del Señor y tome decisiones con respecto a su comunión con Dios. Ojalá su deseo más que nada fuera que el legado de su vida se resuma de la siguiente manera: que se diga, aún en el epitafio, si usted llega a morir, que se diga que usted caminó con Dios. En su gracia, Dios nos ha proporcionado un ejemplo a través de este héroe del cual acabamos de leer, de los muchos héroes de los cuales nos habla aquí el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y ese es Enoc. Enoc y la Biblia nos dan un claro ejemplo de que Jesús iba a arrebatar su iglesia. Porque Enoc es una de las personalidades, una por lo menos de dos, que desaparecieron sin haber visto la muerte. Él es un héroe de la fe. No en vano las Sagradas Escrituras se ocupan de él en Génesis, en Hebreos, y el hermano medio del Señor Jesús, Judas, también habla de él. O sea que es una persona que está en boca de tres testigos. ¿Cuáles son los tres testigos? El escritor a los Hebreos, que presumimos fue el apóstol Pablo. También en Génesis, cuyo escritor fue, de acuerdo a la tradición judía, Moisés. Y además, en esa pequeñita carta de Judas, el hermano medio del Señor Jesús, que a veces la pasamos por alto y no la leemos. Hablemos un poquito de la vida de Enoc, porque lo que yo quiero hacer hoy, mis amados hermanos, es reconstruir la biografía de Enoc, reuniendo estos tres pasajes bíblicos. Y quiero hacerlo en un orden consecutivo, como pienso que él lo habría vivido. Empecemos con la carta de Judas, donde se registra la primera declaración cronológica de la biografía de Enoc. Y es esta. 1. Que Enoc fue la séptima generación desde Adán. Bueno, el tema, gracias mi hermana. Desaparecido, se busca. Ese es el tema. Ayer, francamente, hago un paréntesis, cuando los hermanos que producen estos anuncios, el hermano Omar, su equipo y todo el equipo de la iglesia, cuando me enviaron este mensaje, yo lo abrí, me lo enviaron de íntima devoción, lo abrí y me dio, de verdad, me impactó, me dio susto, porque uno está acostumbrado a ver tantos avisos de desaparecido y la foto de alguien, que yo dije desaparecido, y me vi yo ahí. No, pero no es broma, hermanos, de verdad me asusté.
y empecé a tocarme a ver si estaba aquí. Sí, intenté pellizcarme, pero me salen morados muy fácilmente, entonces no lo hice. No quise despeinarme para tocarme a ver si yo estaba ahí. Pero yo vi la lámina y dije, uy, ¿por qué no le puse otro nombre al mensaje? Desaparecido, se busca. Bueno, cierro este paréntesis, mis amados hermanos. Sigamos hablando de Enoc. Entonces vamos a ver lo que nos escribe el hermano medio del Señor Jesús, Judas. Y en el versículo 14, esta epístola solamente tiene un capítulo. En el versículo 14 dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Estoy haciendo mención o estoy extractando el versículo del cual Judas habla de Enoc, pero usted puede leer toda la epístola en su casa, que es un solo capítulo. ¿Cómo les parece, hermanos amados, que el sábado, o sea, ayer hizo 8 días, terminado el encuentro de jóvenes y adolescentes, uno de ellos se me acercó y entre otras cosas me dijo que a él se le dificultaba mucho leer y estudiar acerca de las genealogías de la Biblia? ¿A dónde está el hermano? Allí lo tenemos. Hermano Henry, ¿es cierto? Se te dificultaba mucho. ¿A cuántos se les dificulta leer las genealogías en la Biblia? Se las recomiendo. Léanlas porque ahí hay unos mensajes, o en ese abolengo, ahí encontramos nosotros muchas respuestas a preguntas que de pronto surgen. En todo caso, el joven me decía, el hermano Henry, que a él se le dificultaba mucho leer las genealogías y pensé, seguramente a muchos hermanos también. Yo lo atendí y lo entendí, pero a su vez lo animé a no dejar de estudiar las genealogías, donde encontramos detalles supremamente importantes para una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué creo que es importante que recalque esto? No es porque esa es alguna especie de declaración impresionante sobre ¿cómo se llama? El pedigrí de una persona, de alguno de los de la genealogía, porque se esté resaltando sus cualidades, sus virtudes, sus hazañas, sus proezas, sus gestas, llámelo como quiera. No vamos a resaltar de esa persona como si fuera descendiente de una familia influyente o que es un pariente muy lejano de un rey o que es una persona muy allegada a un presidente. Eso no es lo que quiero resaltar aquí de Enoc. Si usted estudia a los descendientes de Adán, notará que Enoc venía de un linaje piadoso de creyentes. Fue el séptimo descendiente del linaje de Set, el hijo de Adán. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Fueron Caín el mayor, el segundogénito fue Abel, el cual murió asesinado por su hermano Caín, pero Adán y Eva tuvieron más hijos y ya el tercer hijo se llama Set, un hombre que nos deja una generación conocida como los setitas, gente piadosa, gente buena, gente temerosa de Dios. Pero además, al mirar este linaje, estos descendientes, y esta frase en particular nos lleva a pensar si hubo una séptima generación desde Adán, también hubo una séptima generación desde Caín, el otro hijo de Adán. Y el séptimo en la descendencia de Caín es un hombre que conocemos como Lamec. Yo espero que no se me aburran con este tema. Lamec. O sea, había una diferencia abismal entre Enoc, descendiente de Set, gente piadosa, y Lamec, descendiente de Caín, gente
perversa que fue capaz, como él, de matar a su hermano. Lamec, diga Lamec, el descendiente de Caín, era la personificación del mal, la personificación de la impiedad. Él se jactaba de haber matado a un joven por haberlo ofendido, solamente por haberlo ofendido. Él se jactaba de haber hecho eso. Todo esto lo encuentran ustedes en el libro de Génesis. En el capítulo 4, usted puede leerlo en el versículo 23, y dice: Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido, a un muchacho por golpearme. Era un matón. ¿Ustedes no notan que hoy estamos en una generación en la que muchos se jactan por el número de personas que han matado? Y hablan con soberbia y ponen su rostro contra el cielo y desafían a Dios. Pero agregue a esto el hecho de que Lamec fue el primero en comenzar la práctica de la poligamia, violando ese plan de Dios, ese ideal de Dios que él había tenido para el matrimonio. Mire el versículo 19. Lea conmigo lo que está en azul. Lamec tuvo 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Todo esto nos dice que Lamec fue el ejemplo perfecto de lo que es la corrupción humana. Era un hombre egoísta, ególatra, pero además egocéntrico. Él tomaba sus propias decisiones y él hacía que se cumpliera su propia voluntad. Era un hombre brutal, era un hombre impío que desafió la autoridad misma de Dios. Entonces, cuando Judas, el hermano medio del Señor Jesús, nos recuerda aquí que Enoc fue el séptimo en la línea de Adán, nos dice, amados hermanos, que la vida de Enoc corre paralela a la de Lamec. Uno en la línea del bien, otro en la línea del mal. Por lo tanto, Enoc, como la iglesia de hoy, está viviendo rodeado, o vivió en esa época como lo está viviendo la iglesia hoy, rodeado de pura maldad. Entonces podemos deducir lo siguiente: que Enoc fue un ejemplo de piedad y devoción a Dios, pero que Lamec fue un ejemplo de rechazo y desafío a Dios. Que Enoc representa cómo ir al cielo y Lamec definirá lo que se necesita para ir al infierno. Que Enoc representará la justificación eterna y Lamec representará el juicio eterno. Vamos al siguiente punto. Enoc fue el padre del que se tiene noticia que fue el hombre más longevo. No le digamos viejo al viejo. ¿Quién me dice cuántos años vivió Matusalén? Levante la mano. Levante la mano, en orden. No. Sandra. ¿900 qué? 969 años. ¿Cómo se vería ese hombre? Si uno con 65 se ve gacho. La segunda parte, vamos a ver la segunda parte de la biografía de Enoc, que se encuentra ya en el capítulo 5 de Génesis, donde se nos dice en el versículo 21 que él vivió 65 años y se convirtió en padre de Matusalén. Cuando usted lee estas genealogías, y por eso le digo, es muy importante, dice, vivió, y sucedió algo en la vida de estas personas, en un momento dado, en el caso de Enoc, 65 años, sí, 65. O sea, figúrense, Enoc, yo tengo 65 años. ¿Qué pensarían ustedes
que Marlene llegara un día de estos bien piponcha. Marlene, ¿dónde está? Está con quebrantos de salud. Está allí. ¿Ustedes qué dirían del pastor? ¿Ah? Por favor. Animo a los hombres a que teman a Dios. Ojalá si me pueden censurar esto un poquito, teman a Dios. Temer. Hombres. Porque es lamentable decir que hoy hay hombres de 25 años, de 28 años, que ni fu ni fa. Eso es lamentable. Bueno, dejémoslo así para que no nos caliente este tema aquí. Dice el versículo 21 del capítulo 5 de Génesis. Enoc tenía, dígalo bien fuerte, 65 años cuando fue el padre de Matusalén. Pero si usted sigue la escritura se da cuenta que a partir de ahí él vivió muchos años más. Ahora, esto nos dice algo mucho más profundo de lo que pareciera a primera vista. Porque en Judas encontramos otra observación que vamos a analizar en esta mañana en mayor detalle. Pero necesito mencionarla brevemente aquí. Judas nos dice que Enoc se convirtió en profeta. En otras palabras, recibió revelación de Dios. De hecho, como veremos más adelante, esta fue una revelación específica sobre el juicio venidero de Dios. Dios le reveló a Enoc y éste le predicó a su generación que el juicio de Dios estaba en camino. Iglesia, ¿ustedes han predicado a la gente de la misericordia de Dios? ¿Le han anunciado las buenas nuevas de salvación a la gente? ¿Le han dicho a la gente que Dios les ama? ¿Amén? Sí lo han hecho. ¿Ustedes le han dicho a la gente que hay una ira venidera acompañada de un juicio justo de Dios? Porque he oído a muchos predicadores decir, no hablen del juicio de Dios a nadie. A la gente hay que atraerla y tenerla entretenida ahí con la prosperidad, tumbándolos, robándoles la plata. No es así. ¿Cómo es que dicen las cosas claras y el chocolate espeso? Mire cómo dice la palabra del Señor. Y por eso del juicio de Dios hay que anunciarle a la gente también y a la iglesia mucho más. Dice en Judas 1, 14, 15 y 16. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Hay un juicio que viene de parte de Dios? Sí. ¿Tenemos que hablar de él? Sí, también. Los discípulos se lo preguntaron al Señor. Le hicieron 3 preguntas en una. Cuando querían deslumbrar al Señor Jesús por el templo en Jerusalén, la insignia nacional de Israel, en la que se reunía el pueblo cada vez que venían las diferentes regiones, los nativos y los que venían de otras regiones, y los discípulos llaman al Señor y lo paran en el frontis de ahí, en el atrio afuera, y le dicen al Señor, Señor, ¿qué templo? ¿Qué majestuosidad de templo? Y el Señor les dice, ustedes me van a deslumbrar a mí con todo esto. Les aseguro que de esto no quedará piedra sobre piedra. Y ellos se les bajó el carriel y en privado le preguntan al Señor, le hacen
una pregunta o tres preguntas en una mejor. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Que el templo sería derribado, sería en el inmediato futuro. Unos 40 años después, Roma, las hordas romanas estaban invadiendo Jerusalén y estaban destruyendo el templo. Cuando yo leía este pasaje, recién iniciando mi caminar con Cristo, uno piensa es en las piedras que uno tiene ahí al frente, lo que uno conoce como piedras. Pero mire, quiero decirles, hermanos, el templo de Jerusalén tenía piedras que llegaban a pesar hasta 200 toneladas, una sola piedra. Ustedes pueden ver ahí el muro de Jerusalén, el muro de los lamentos, o el conocido como el muro occidental, que es lo único que queda del templo. Y sucedió. Ahora, ¿qué sigue? ¿Y qué señal habrá de tu venida? El mundo está esperando el fin del mundo. La gente sin Cristo está esperando el fin del mundo, pero la iglesia está esperando la venida del Señor Jesús. Y del fin del mundo, no sabemos cuándo será el fin del mundo. Yo lo que sí les aseguro es que se demora mucho para que haya fin del mundo. Ahora lo que tenemos que estar preparados es para irnos con el Señor. No espere que Rusia invada a Israel para decir que llegó el fin del mundo. No espere eso. El día que Rusia invada a Israel, ese día usted se va a dar cuenta que el anticristo está a punto de gobernar el mundo y que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Por eso entonces Enoc 3 anduvo con Dios. El nacimiento del hijo de Enoc lo cambió todo. ¿Quién era el hijo de Enoc? ¿Quién era el hijo de Enoc? Matusalén. Enoc. ¿Y a quién no le cambia la vida el nacimiento de un hijo? Hay personas que han sufrido un grave accidente automovilístico, han sobrevivido a él, han sobrevivido a una enfermedad grave, han sobrevivido a la bancarrota. Pero el nacimiento de Matusalén le cambió dramáticamente la vida a Enoc y se la cambió para siempre. Desde el momento en que Enoc sostuvo al pequeño Matusalén en sus brazos, él fue un hombre nuevo. De hecho, Dios quiere que nos pasemos por alto o que no pasemos por alto la importancia de esta experiencia cuando nos escribe en el capítulo 5, versículo 21 del libro de Génesis. Mire que sí cambió la vida de Enoc. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. ¿Sí captaron lo que dice la palabra aquí? ¿Cuándo empezó a caminar fielmente Enoc con Dios? Después del nacimiento de su hijo. Hablaba con un taxista y él me decía que estaba muy feliz porque tenía una sola hija, era profesional en la medicina, estaba sirviendo o estaba trabajando en una compañía muy importante en los Estados Unidos. Pero él se remitía al momento en el que le pidió a Dios que le diera un hijo porque no tenían hijos él y su esposa. Dios le hizo el milagro y él me dice, desde ese mismo momento que el Señor me oyó, jamás me he tomado un solo trago de licor. ¿Ustedes creen que el nacimiento de la vida de un hijo puede cambiar a una persona? Claro que sí. Francamente, eso es algo bueno para todo hombre que se convierte en papá. Ese es el momento en el que le sorprende el hecho de que ahora es responsable de. Mire pues, papás, somos responsables de formar a la próxima generación. Vamos a observar el comportamiento del niño. Y el niño o nuestros hijos van a ser motivo de imitación, como nos imitan a nosotros también cuando formamos la siguiente generación.
Nosotros somos los responsables de cambiar la historia de nuestra familia. Ya no podemos seguir criando a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, en el sentido de que yo sufro y que ellos sufran. A mí me maltrataron y yo los maltrato. No es así. Tenemos que levantar una nueva generación. Uno es responsable de suplir esa necesidad de nuestros hijos, porque ellos van a necesitar caminar con Dios como nunca antes. Ahora, es importante entender que Enoc era descendiente de la generación piadosa de Set. Enoc sí seguía a Dios. Enoc sí estaba caminando con Dios. Él ya era un creyente, por así decirlo. Él no era un idólatra. De hecho, nadie se le habría hecho raro al ver que Dios lo eligió para ser una de sus voces proféticas en la tierra. Pero Enoc empezó a caminar fielmente con Dios después de que le nació su hijo. No sé usted cómo ha venido caminando con Dios hasta este día. Un pie adentro y otro afuera. En una de esas, el enemigo te ve con el pie afuera y te destruye. Porque el enemigo no solamente pierde las almas, sino que las destruye. Debemos, hermanos, tenemos que tomar decisiones. O somos o no somos. O eres frío o eres caliente. Nunca tibio. Porque si eres tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. Por lo tanto, debemos distinguir entre las personas que caminan ante Dios, las que caminan detrás de Dios y las que caminan con Dios, es decir, literalmente junto a Dios. Observe usted cómo está en esta mañana. Si está caminando ante Dios, detrás de Dios o con Dios, junto a Dios. Estoy seguro que a alguno de ustedes en este momento se le abrieron los ojos y los oídos y se estará planteando esta pregunta. Pastor, ¿qué se necesita para caminar con Dios? ¿Usted se hizo esa pregunta mientras yo estaba dando esta palabra? ¿Qué se necesita para caminar con Dios? Y en realidad es muy sencillo. Es más sencillo de lo que usted cree. Y le respondo, caminar con Dios requiere las mismas decisiones necesarias para que usted y yo caminemos juntos. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Hay que estar de acuerdo con Dios. Entonces lo primero que vamos a hacer para caminar con Dios es acordar el destino. Pongámonos de acuerdo para dónde vamos. Si usted quiere dar la vuelta a la manzana 5 veces, a esta manzana, aquí, y yo quiero caminar hasta Tortas el Gordo, o sea, hasta aquí a la vueltecita, tenemos que ir por caminos separados. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si usted quiere ir a dar la vuelta a la manzana y yo solamente quiero ir hasta Tortas el Gordo, ahí ya no vamos a estar. No hemos acordado el destino para dónde vamos. Usted lamentablemente se va a perder el pedazo de torta. Es posible. Porque yo no voy sino hasta Tortas el Gordo a comprar el pedazo de torta. Mientras usted le va a dar la vuelta a la manzana. No podemos caminar juntos a menos que estemos caminando en la misma dirección. Debemos tener el mismo propósito, el mismo objetivo en mente. Y retomo la escritura que nos da el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Para caminar con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo en el destino hacia donde vamos. En segundo lugar, no podemos caminar juntos a menos que mantengamos la misma velocidad o el mismo ritmo. Yo recuerdo cuando estaba muchacho que yo para caminar estaba solo.
y dejaba mucha gente. Mi ritmo era muy acelerado y hoy es al contrario. Yo veo que pasa y pasa gente y pasa gente. Digo, pero yo vengo rápido. Y los otros pareciera que fueran despacio, pero me llevan la delantera. Eso ocurre. Entonces, yo no puedo llegar a su casa y tocar el timbre, hermano Juan, y decirle, hermano Juan, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta caminando? Y usted dice, listo, pastor. Y yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Mientras se pone los tenis, voy a empezar a caminar. Ahí ya no va a funcionar el asunto. Si usted camina alrededor de la cuadra 10 pasos detrás mío o 10 pasos adelante mío, es posible que estemos en la calle al mismo tiempo, pero no vamos a estar conversando o disfrutando del compañerismo el uno del otro. ¿Usted no ha visto que eso pasa con muchos esposos hoy? El hombre va adelante y la mujer detrás. Pero si al hombre le dicen que hay una mina antipersona más adelante, manda a la esposa adelante y él se queda atrás. No. ¿Hay esposos así? Sí los hay. O sea, estamos en el mismo sector, hermano Juan, pero no estamos caminando juntos. Para caminar con alguien se debe tener el mismo propósito en su espíritu y el mismo ritmo en su caminar. Algo sucedió con el propósito, el ritmo y la pasión de Enoc. Hebreos 11 nos dice que él comenzó a ejercer una fe viva y apasionada en dos aspectos distintos. Vamos a ver uno de los aspectos. Enoc comenzó a confiar por fe en que Dios realmente existe. Y eso es fe. ¿Qué es fe? Hay varias definiciones. Si nos vamos a la Biblia, dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si vamos a otras conclusiones, fe es creer que yo puedo subir, que yo puedo derribar una montaña con un granito de mostaza. Eso es fe. Hay muchas definiciones de fe. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que fe es creer que Dios lo puede todo y que Él existe. Eso es fe. Mire lo que dice el versículo 11, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, en su primera parte. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Palabras más, palabras menos, si no confía en Él en cuanto a su plan en la vida y su ritmo en la vida, no puede tener una comunión cercana con Él. Y a todo esto, esta instrucción es para los creyentes, para ustedes, no para los incrédulos. A veces le resultamos predicando cosas a la gente, asuntos, temas a la gente que son para la iglesia. Y a la iglesia terminamos predicándole cosas que son para ganar almas para Cristo. Este tema es para la iglesia. Porque aquí no está hablando de una fe salvadora. Está hablando de una fe santificadora. Esa que considera la comunión cercana con Dios como el mayor tesoro de su vida. Mire lo que dice el versículo 6b. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. El primer aspecto en este camino de fe es vivir con la certeza que lo lleva a creer que Dios existe. Ese es el primer aspecto. Y usted me dirá, pastor, pero ¿no creen eso todos los cristianos? Seguro que sí. La pregunta es, ¿actuamos coherentemente con lo que estamos diciendo?
con lo que estamos creyendo. Porque no basta sino que nos llegue una adversidad y empezamos a practicar el ateísmo en toda su extensión. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué se hizo Dios? ¿Y Dios realmente sí existe? Mire, si en algún ámbito hay ateísmo en toda su forma, es en la iglesia cristiana. Y ojalá la iglesia tuviera la fe que tienen los ateos en no creer en Dios. ¿Me hice entender, hermanos? Porque ellos defienden eso a capa y espada. Y a nosotros nos pica un mosco, hermanos, y empezamos a dudar de Dios. La pregunta es, ¿son verdaderamente cristianos cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? ¿Nos apoyamos en Él en busca de sabiduría y no de dinero? ¿Y no de que solucione nuestros problemas? ¿Nos estamos apoyando en Él para que nos permita entender qué es lo que Él nos quiere hablar? ¿O actuamos como si Él probablemente no estuviera cerca a nosotros y por lo tanto caminamos a nuestro propio ritmo y para nuestros propósitos egoístas? Debemos ser ese tipo de cristiano que la gente piensa, Nicolás realmente cree que Cristo Jesús está vivo. Que la gente diga de ti por tu nombre, Juan realmente cree que Cristo Jesús está vivo. Omar realmente cree que Cristo Jesús está vivo. Que eso lo diga la gente. Jaime realmente cree que Cristo Jesús está vivo. ¿Qué está diciendo la gente de nosotros? ¿Estarán afirmando eso? Porque mire, cuando nosotros despertamos ese sentir en la gente hacia nosotros, no es mucho lo que nos tenemos que esforzar para hablarles de Cristo Jesús. Es más, ellos llegan y le preguntan a uno, ¿no ha notado usted que usted le esquiva a una persona? No, no lo voy a hablar a este porque este está muy grande, esta está muy bonita, este se ve que es adinerado. No, y nos volvemos selectivos. Eso pasa. Aquí hace 50 años se le predicaba a la gente de menos recursos y en las periferias. Y aún se llegó a creer que la gente adinerada no tenía derecho a la salvación, que porque Cristo Jesús dijo que para los ricos era difícil que se salvaran. Y nos llenamos de una timidez impuesta por Satanás para hablarle a la gente del evangelio. Y lo más vergonzoso, mucha gente se acercaba a uno a decirle, ¿por qué no me hablas de eso que tú crees? Hoy, siglo XXI, hay personas aquí, vecinos nuestros, que nos dicen que si aquí pueden entrar ellos y que si este lugar es solamente para nosotros. Imagínense ustedes. Porque nosotros somos con cara de limón. Sí, parecemos engendrados en salsa de limón, en jugo de limón. Vamos de frente, ceño fruncido, no saludamos a nadie y la gente no sabe de nosotros. Mucho menos van a saber de Cristo Jesús. Pero si tu fe es viva, la gente va a decir, realmente este hombre, esta mujer creen que Cristo Jesús está vivo. Y se van a acercar a nosotros a preguntarnos por ese Cristo vivo. El segundo aspecto es este. Nicolás no solo vive consciente de que Cristo Jesús está realmente vivo, sino que cree por fe que Dios está realmente involucrado en mi vida. ¿Usted cree que Dios está involucrado en su vida? Porque cuando creemos que Dios está involucrado en nuestras vidas, lo que menos queremos es manejarnos mal. Mire lo que dice la parte C del versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabe por qué hay muchos fracasados dentro del pueblo cristiano?
porque no han recibido esta recompensa delante de Dios, de parte de Dios, perdón, porque no lo buscan. No lo buscan sino para casos específicos, para que venga y les apague el incendio, para que venga y les sane la enfermedad, para que les solucione el problema de matrimonio. Y yo creo firmemente que Dios no es títere de nadie. Dios es Dios y como Él no hay dos. Esta carta a los hebreos fue escrita para unos cristianos judíos. La misma carta lo dice. Fue escrita para unos cristianos judíos que estaban sufriendo. Estaban necesitados. Muchos de ellos fueron martirizados. Ahí lo dice en el capítulo 11 de Hebreos. Se preguntaban si Dios estaba realmente con ellos. E incluso si lo estaba de verdad, se preocupaba por ellos. La gente se burló de Enoc por su compromiso con Dios. Él predicaría durante aproximadamente 300 años. ¿Y sabes cuál fue el resultado? La gente se volvió más depravada. Y yo he oído a muchos cristianos hoy: pastor, estoy cansado. Ya no resisto lo que se está viviendo en nuestra generación. ¿A usted no lo está abrumando todo lo que estamos viviendo? Ustedes no están cansados de todo lo que se está viviendo hoy. La maldad que hay. Siempre la ha habido. Pero hoy no solamente se practica, sino que se patrocina que se haga, se aplaude. Sin duda, algunos hermanos leyendo esta carta a los hebreos se estarán preguntando si permanecer puros, si seguir caminando con Dios y manteniendo un testimonio puro en medio de una sociedad depravada realmente vale la pena el esfuerzo. Estoy seguro de eso. Hay gente que está cansada de vivir bien, de vivir agradando a Dios. Hoy tenemos jovencitos que se están dejando arrastrar por el homosexualismo. Y los papás dicen descaradamente: hay que dejarlos que ellos tomen sus decisiones. Hoy tenemos jovencitos que se los está tragando la manigua de la delincuencia. Y los papás diciendo: no, es que como está trayendo, mire, ya nos tiene viviendo lujosamente. Hoy tenemos cristianos que están entregando sus hijos a Moloc, a Astarte, sacrificándolos en los hornos de todo lo que el mundo está ofreciendo. ¿Y acaso cuando eso sucede dentro del pueblo cristiano, uno como que se siente impotente? Esta mañana le decía al pastor, le he dicho, a la pastora le he dicho, a Cristo Jesús: ya no voy a advertirle más a nadie nada. Ese es uno de los próximos mensajes. Lo tenía para el miércoles, pero Dios determinó que fuera para un domingo. No voy a decirle más a nadie nada. Me voy a dedicar a pastorear al que se deje pastorear. Pero hasta donde yo sé, el Señor me puso a mí como pastor de la congregación y no como Señor de la vida de ninguno de ustedes. Y eso lo entendió muy bien el rey David. El rey David pone las cosas en orden y dicen: el Señor es mi pastor. Cristo no va a pastorear a nadie que no lo reconozca Él como Señor. Pero nosotros solamente pastores, porque nosotros no somos señores de nadie. Y mucha gente se está preguntando, en medio de esta depravación que se está viviendo, ¿Dios realmente sí vive? ¿Dios realmente sí es soberano? ¿Dios realmente sí está en control de todas las cosas? ¿Dios realmente está al tanto de mi situación? Y hermanos, ¿acaso no es esa nuestra lucha a menudo en nuestro corazón? Seamos sinceros, ya no vivamos una vida religiosa, ni una vida legalista, ni una vida aparente. Sincerémonos. Hablemosle claro al Señor y hablémonos claro nosotros mismos.
No podemos fingirle oraciones a Él cuando estamos sintiendo otra cosa en nuestro corazón. Porque como se quejó el Señor por boca del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando la prueba es dura, muchos se sienten solos y piensan: Señor, ¿estás ahí? ¿Has notado lo que está pasando en mi vida? ¿Acaso te importa mi situación? Pero todo cristiano sincero, ¿cuántos cristianos sinceros hay aquí? ¿Cuántos cristianos sinceros hay aquí? Lo que más anhela es fortalecer su caminar con Cristo Jesús. Tener comunión con Cristo Jesús y querer agradar a Cristo Jesús. Comience a practicar estos dos aspectos. Viva creyendo que Jesús está vivo y actúe sabiendo que Dios verdaderamente está tomando nota de lo que le está sucediendo en su vida. Y quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos en este momento están pasando un tiempo difícil? Levante la mano, tranquilos. Levántela, no les voy a decir nada, sino a ministrar. Porque le dije al Señor: Señor, permíteme ministrar a tu iglesia. Tu iglesia hoy necesita es pastorear, ser pastoreada. Que se vayan fortalecidos. Yo no sé qué va a pasar de mediodía para allá, hasta el próximo domingo que nos volvamos a ver. No sé qué va a pasar. Pero hermanos, hubo muchos hombres que inclusive atinaron a escribir, inspirados por el Espíritu Santo, de que Dios sí nos escucha y nos ayuda cuando estamos pasando por dificultades. En el Salmo 56, versículos 8 y 9 dice: Señor, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Y esto es tan lindo. ¿Cómo así? Que en el libro de Dios esté registrado el llanto tuyo. Dios está ocupando de tomar nota de lo que tú estás padeciendo. Tiene pluma y en una página exclusiva donde escribe el momento difícil por el cual estás pasando. Dios, no el pastor, no el presidente, no el gobernador, no ningún magnate. Dios, de quien volverán a ser los reinos de la tierra, ahora está ocupado de ti en medio de la dificultad por la cual estás pasando. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La gloria para mi Jesús. Jesús es bueno y es muy noble. Y dice: ¿acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, oirán mis enemigos. Una cosa sé. Usted puede decir esto que está al final. Yo voy a decir: una cosa sé. Y usted va a decir el último renglón: una cosa sé. Dios está de mi parte. Y eso es convicción. Eso es caminar junto a Dios. Hermanos amados, este Enoc de quien hemos escuchado esta mañana fue el primer ser humano en desaparecer. Dios se lo llevó a su presencia sin que pasara por el rigor de la muerte. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Esta palabra sacado equivale en el griego también a haber sido arrebatado. Enoc caminó, un día arrancó a caminar. ¿Puedo bajarme? Los hermanos que siguen la transmisión me excusan un momento. ¿Quién quiere hacer el papel de Dios? Nadie, ¿es cierto? ¿Quién quiere hacer el papel de Enoc? Bueno, hermano Juan, sal de allí. Allí es donde tú vives.
y allá es la habitación de Dios. Nació Matusalén, empezaste a caminar fiel con Dios. Hermano, es cierto que hay un momento en la vida de uno que uno dice, por Dios, yo sí estoy caminando fiel con Dios. Y acontece que algo sucede. Qué pena, mija, no te preocupes, yo me amarro. ¿Bien? Es una iniciativa de ella, no mía. Gracias, mi hermano. Empieza a caminar despacio, como si fueras con Dios. Haz de cuenta que vas de gancho con Él, en una misma dirección, hacia un mismo destino. Sigue y sigue y sigue y sigue caminando. Cuando llegues ahí a donde está la hermana Ana Cristina, paras y te vas a dar cuenta que caminaste tanto con Dios, fiel con Dios, que ya estás más cerquita de la casa de Él que de tu casa. Y ese día ya no vas a regresar más. Dios se agradó tanto de Enoc que dijo, ya no lo voy a dejar volver a su casa, me lo voy a llevar para la mía. No se nos dice cómo, pero yo creo, porque la Biblia sí lo dice, que esto sucedió. Quizás hoy podría suceder lo mismo, solo que esta vez cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo desaparecerá repentinamente. Seremos arrebatados hasta las nubes para estar por siempre con el Señor. Enoc había estado caminando con Dios durante tantos años que su traslado al cielo ni siquiera fue una interpretación o una especulación o una interrupción. Simplemente fue un verdadero comenzar. ¿Cuál es el legado que este hombre nos dejó? Es que caminó con Dios y que en realidad se fue con Dios. A estas alturas, espero, iglesia, que nuestro legado sea semejante al de Enoc, que se diga de la iglesia que evangelizamos, que discipulamos, que predicamos, que advertimos del juicio venidero de Dios y que nunca nos avergonzamos de haberle dicho a la gente que Jesús nació, anunció las buenas nuevas, padeció, fue crucificado y está sentado a esta misma hora en su trono glorioso, de donde vendrá para que se cumpla lo dicho por el apóstol Pablo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Diga, ¿acaso no creo que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo, el mismo que se llevó a Enoc, el mismo que envió a Moisés a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo que partió el mar Suf para que su pueblo pasara, el mismo que proveyó maná, el mismo que cuidó a Israel, el mismo que levantó reyes, apóstoles, profetas, pastores, una iglesia sobre la cual Él ha decidido habitar para bendecirte y ayudarte en los momentos en los que más lo estás necesitando. Ese mismo Jesús es el mismo. Por eso Él es
desde el principio que no tiene principio, y será hasta el final que no tiene final. Descenderá del cielo. ¿Lo creen? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y esta mañana he hecho con ustedes lo que me dice aquí la palabra del Señor: animarlos para que me animen también a mí por medio de esta esperanza inquebrantable, porque es una esperanza que nos infunde confianza en el único Dios verdadero. El Señor nos va a llevar. La gloria para el Señor. El Señor nos va a llevar. Haga lo que tenga que hacer ahora aquí. No se lamente de no haber hecho algo en el pasado. Empiece desde ahora. Hoy hay mucha gente lamentándose de no haber hecho algo. Sin haberlo preparado. Anoche hice lo que poco hago: canalear el televisor. Y me encontré con un programa, con un reality de la televisión colombiana, en la que la temática era: ¿usted para quién cocinaría un plato de comida hoy? ¿Y sabe cuál era la generalidad de los que respondían ahí? Yo haría un plato para mi papá, aunque se manejó mal conmigo. Yo haría un plato para mi papá que me abandonó. Yo haría un plato para mi papá que, aunque fue muy bueno, ya no está conmigo. Yo haría un plato para mis hijas, dijo otro, porque las perdí mi matrimonio por entregarme al trabajo. Hermanos, que esto no sea un lamento, que nosotros no dejemos para tomar decisiones mañana. Toma tu decisión aquí y ahora mismo. Y reconoce que el Señor Jesús está listo para cambiar la historia de tu vida si caminas unido a la verdad de Él. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.